Muy buenas, seguimos con nuestros exámenes. Ahora le toca el turno al examen de lengua para selectividad UNED ASIS. La UNED ASIS es una prueba que tienen que hacer los estudiantes extranjeros que quieran estudiar en la Universidad Española. La asignatura de lengua castellana forma parte de lo que es la fase general. La fase general de la prueba, como todos sabéis, se compone de distintas asignaturas y vosotros tenéis que elegir una. Entre ellas está lengua castellana, historia de España, lengua extranjera. En este caso yo voy a explicar lo que es el formato de examen de lengua castellana. En otros vídeos tenemos otras asignaturas como la historia de España. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que el examen durará hora y media, 90 minutos, ¿vale? Luego se compone de dos partes. Una primera parte que son preguntas de opción múltiple sobre un texto. Es decir, os van a dar un texto normalmente periodístico y os van a hacer preguntas de comprensión del texto, pero tipo test. Esto lo vamos a ver ahora, ¿vale? Son 5 puntos el máximo que se puede conseguir en las preguntas tipo test. Y tenéis que tener en cuenta que cada pregunta incorrecta resta 0,15 puntos, por lo que si no tenéis clara la respuesta, mejor lo dejáis en blanco. De esta manera no os restarán puntos. Bueno, y luego tenemos dos partes más del examen. Una parte que es la pregunta de literatura, de teoría de literatura, y luego tenemos la pregunta de comentario de texto o redacción de un texto de actualidad, que entre las dos valen 5 puntos. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Bueno, vamos a ver primero las preguntas de opción múltiple. Tenemos primero un texto. Espérate, este se está yendo para abajo. Vámonos para arriba. Tenemos primero un texto que es este que tenéis aquí. Es un texto periodístico de opinión escrito por Rosa Montero en El País. Tenemos que leer el texto varias veces, subrayar las ideas principales para poder tener una buena comprensión. Luego, una vez que se ha leído el texto un mínimo de 3 veces, pues ya empezamos con las preguntas de opción múltiple. Con este texto la autora quiere transmitir la idea de que, y tienes que elegir una opción. La tesis de la autora se encuentra al final del texto, al comienzo del texto, al final del segundo párrafo. ¿En qué adjetivo se observa la subjetividad de la autora? Bueno, aquí os van a hacer preguntas que van a mezclar todo lo que es las distintas disciplinas del idioma, como es lo que es las propiedades de los textos, lo que es la morfología, análisis sintáctico. Van a hacer preguntas de todo el temario, pero tipo test. Por lo cual no solamente hacen preguntas del texto, sino que también os van a hacer preguntas de lengua castellana, de la parte de gramática, que tenéis que tener bien estudiado. Tenemos aquí, ¿cuál ha sido el proceso de formación de la palabra cabezota? Esto es un análisis morfológico. La palabra empecinado se ha formado por flexión primero y después por derivación. Todo esto es morfología. Aquí tenemos una pregunta de sintaxis. En la oración, el talento por sí solo no te convierte en un buen novelista. El elemento subrayado es, en este caso sería complemento de régimen, sería la B. Por lo cual tenemos que saber sintaxis, tenemos que saber analizar sintácticamente. Aquí tenemos, en la oración también tienes que ser un maldito esclavo de tu oficio. Hay un complemento del nombre, un complemento de circunstancial de lugar, un complemento de regido o de régimen. Pues también tienes que ser un maldito esclavo de tu oficio es complemento del nombre de esclavo. En el texto arrogancia es sinónimo de tesón, humildad, soberbia, que sería soberbia. Preguntan lo que es la parte de la semántica, donde entra la sinonimia, la antonimia, la homonimia. La palabra ballet es un galicismo, anglicismo, latinismo. Fijaros cómo preguntan un poco de todo, un poco de sintaxis, un poco de morfología, un poco de semántica, lexicología. Todo esto forma parte del temario que tenéis que estudiar para el examen. Bueno, vamos a continuación a las siguientes preguntas. Luego tenemos, elabora un breve texto argumentativo sobre la importancia de esforzarse para conseguir cumplir los sueños de cada uno. Esto es un texto argumentativo.
tengo un vídeo en mi canal sobre cómo redactar un texto argumentativo y en esta ocasión vale 2 puntos en el examen y normalmente con que lo hagáis en 15 líneas sería suficiente. No olvidaros de poner una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión, ¿vale? Luego tenemos la pregunta de literatura que vale 3 puntos. En este caso han preguntado la literatura de la generación del 98. ¿Cuál es el temario que cae de literatura? Pues lo tenemos aquí en la página 10 de la guía. Tenemos el ensayo de la primera mitad del siglo XX, la literatura de la generación del 98, la literatura del modernismo, la poesía de la generación del 27, el teatro español anterior a 1939, etc. De este temario, de todos estos temas, van a poner un tema a desarrollar, con lo cual tenéis que estudiarlo todo. No podéis dejaros ninguna pregunta suelta porque os puede caer esa pregunta, ¿vale? Además que vale 3 puntos, es bastante importante que os sepáis la teoría para poder sacar una buena nota en el examen. Es decir, si hacemos un resumen, tenemos 3 partes. Una primera parte que vale 5 puntos de opciones múltiples, donde van a dar 3 opciones y van a haber preguntas sobre un texto, que prácticamente serán la mitad, preguntas sobre un texto periodístico, en este caso, en este que tenemos de modelo es un texto de Rosa Montero. Y en estas preguntas de opción múltiple os van a preguntar sobre el texto, pero también os van a preguntar sobre otras partes del temario, prácticas, que son sintaxis, sobre todo sintaxis, morfología y semántica. Y luego tenemos lo que es el desarrollo de un tema de actualidad en forma de texto argumentativo, que vale 2 puntos, como hemos visto aquí. En este caso es la importancia de esforzarse para conseguir cumplir los sueños de cada uno. Tenéis que tener muchísimo cuidado con las faltas de ortografía porque os pueden descontar puntos, os pueden quitar hasta un máximo de 2 puntos por errores ortográficos. Sería 0,25 si os equivocáis con las consonantes, si ponéis una palabra con H cuando no la lleva, por ejemplo, y os pueden quitar 0,15 puntos por las faltas de acentuación y los signos de puntuación. Es decir, poner un punto y coma cuando es punto seguido, o al revés, poner punto seguido cuando es punto y coma, os pueden quitar 0,15 puntos. Por tanto, tenéis que tener muchísimo cuidado con las faltas de ortografía. Y luego, por último, lo que es la pregunta de literatura, que es un tema a desarrollar entre todos los temas que he señalado antes. Con lo cual tenéis que llevar muy bien la teoría porque es que son 3 puntos. Bueno, pues este sería un poco el formato de examen. Cualquier duda que tengáis me podéis preguntar en la caja de comentarios. Un saludo a todos.